Finalmente sucedió. Los hutíes han decidido meterse en la franja de Gaza. Así como lo están escuchando, el escenario ya era bastante preocupante y Estados Unidos generó una coalición de 10 países que precisamente se metían en el Mar Rojo para intentar frenar los ataques, en este caso de los hutíes, pues los rebeldes hutíes de Yemen se acaban de meter en Gaza. ¿Qué significa esto? Vamos a comentarlo. Los rebeldes hutíes de Yemen acaban de declarar una movilización masiva y general en el norte del país para enviar fuerzas a la franja de Gaza. Esto ha sido asegurado por la oficina política del movimiento rebelde Ansar Allah. Ellos comentan que la movilización general en apoyo a nuestra gente en la franja de Gaza se lleva a cabo en todas las provincias, declaró el miembro del organismo Hussam Assad. Ahora, esto es algo preocupante tomando en cuenta que previamente la administración estadounidense incluso generó una coalición de 10 países que se estaban metiendo en el Mar Rojo para intentar frenar precisamente a este grupo armado. La respuesta de ellos es decir que, perfecto, ahora tenían una lista de los 10 países que tenían que atacar y las banderas que tenían que ejecutar ataques, en este caso a sus embarcaciones. Sí, esta fue la respuesta del grupo de los hutíes, y lo más preocupante es que en ningún momento retrocedieron o se amilanaron a estas 10 naciones, la mayoría de ellas de Occidente, que se metía a esta parte del mundo. Según ha precisado, en este caso, el propio miembro del grupo armado, decenas de miles de jóvenes voluntariamente atendieron la convocatoria y se están adiestrando en tácticas de combate en los campos de entrenamiento. El político rebelde ha subrayado que el ejército popular ayudará a los palestinos en Gaza a combatir contra las tropas de Israel para frenar el ataque directamente que está cometiendo y de manera desproporcionada Israel con el apoyo de Estados Unidos. Los rebeldes yemeníes pusieron en jaque a Israel con sus ataques a todos los barcos que lleven suministros a este país por el estrecho de Bab el-Mandeb. La propia estrategia, pues, que como sabemos, esta es una vía que conecta al Golfo de Adén con el Mar Rojo y es la puerta de entrada al Canal de Suez. El movimiento hutí recalcó que no va a detener sus operaciones en dicho espacio hasta que, por ejemplo, se genere una libre entrega de ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza. Sí, en lugar de retroceder, sencillamente la situación ha escalado a mayores. Y ahora empezamos a ver cómo un grupo armado, de los muchos que salieron al frente en su momento a lanzar una advertencia a la administración de Benjamín Netanyahu, cumple con sus amenazas, cumple con lo que había comentado y deciden meterse en esta parte del mundo. Ahora, la respuesta que tendría que tomar Estados Unidos y los países de Occidente debería ser todavía más preocupante, porque estaríamos viendo a diferentes fuerzas armadas de otros países precisamente meterse también en la franja de Gaza. O al menos, esta es la estrategia que debería ejecutar el Pentágono. De momento, no hay una respuesta por parte de la propia administración de Joe Biden con respecto a esta nueva acción que estarían tomando los rebeldes hutíes, y ahora la comunidad internacional está bastante preocupada porque ya no estamos hablando de un conflicto en el cual participan dos bandos o se genera en un espacio geográfico en específico y no hay pues participación de terceros. Esto evidentemente se rompió cuando empezó a suceder este complicado escenario en lo que es el Mar Rojo, pero ahora que se ha tomado esta iniciativa, para muchos expertos, falta ver también no solamente la respuesta por parte de los países de Occidente, sino de los países que forman parte del bloque de la Liga Árabe, de los países que están en esta parte del mundo, y, ¿por qué no decirlo?, si esto no termina envalentonando a otros grupos armados o a otros países que, de un tiempo a esta parte, han mostrado también una postura bastante negativa en contra de la forma en la que Benjamín Netanyahu está precisamente atacando la franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel han ordenado la evacuación inmediata de una quinta parte de la ciudad de Yan Yanis, esto en el sur de la franja de Gaza. Ha sido informado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Así como lo están escuchando, esto no lo ha informado Israel, esto no lo ha informado otra comunidad internacional, otros países o de repente Estados Unidos, esto lo ha tenido que decir la ONU. Y esto también llama la atención. Entonces, el día de hoy, el ejército de Israel designó una nueva zona que cubría aproximadamente el 20% del centro y sur de la ciudad de Yan Yanis
para su evacuación inmediata. La zona quedó marcada en el mapa en una línea publicado en las redes sociales. Esto es lo que ha tenido que publicar de nuevo la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Y aquí hay un problema. Esta zona, esta ciudad precisamente, era donde los de Israel les decían a los palestinos que se muevan para que salgan de la franja de Gaza, y empezaron pues los ataques bastante preocupantes en esta parte del mundo. Pero ahora resulta que no, que también tienen que salir de ahí. Algunos consideran que esta es una estrategia por parte de Israel para ir desplazando a los palestinos y de hecho después empezar a ejecutar algún tipo de estrategia más preocupante, como quedarse con las zonas o, como hemos comentado, tener la administración completa de toda esta parte del mundo. De hecho, el propio Benjamín Netanyahu ha dicho que por tiempo indefinido Israel va a administrar precisamente la franja de Gaza, algo que incluso Estados Unidos no está muy de acuerdo con que se ejecute. Antes de este conflicto, según la Agencia Humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas, en esta zona vivían más de 111.500 personas. Además, el área designada incluye 32 refugios que daban cobijo a más de 141.400 desplazados de la previa tensión que se vivió en la franja de Gaza, en su mayoría todos procedentes pues del norte de Gaza. Estamos hablando de unos números preocupantes, y a esto se le tiene que sumar que evidentemente algunos en Yan Yanis, a ver esta situación, no se van a quedar a esperar a que Israel los eche de la noche a la mañana a través de sus redes sociales. Ahora, lo que está diciendo la oficina dentro de la ONU es que las instrucciones que acompañan al mapa instan a los residentes a trasladarse inmediatamente a los refugios más al sur de Yan Yanis, específicamente en los barrios de Ash Shabuara, de Tel al-Sultán y de As Sanur, en la gobernación de Rafa, que ya están superpoblados. El alcance del desplazamiento resultante de la orden de evacuación todavía ni siquiera está claro, dice la ONU en una suerte de crítica a lo que está pasando. Y aquí hay un factor bastante preocupante que debe tomarse en cuenta. Poco a poco los refugiados, poco a poco la población palestina está empezando a moverse hacia la frontera con Egipto, lo cual es bastante preocupante. De hecho, la propia administración egipcia ha salido al frente a decir que esa es la línea de fuego, la línea roja que no debe cruzar Israel. Pero ahora entonces empieza la verdadera pregunta. ¿Esto realmente va a pasar? ¿Estamos siendo testigos de un conflicto en el cual incluso los vecinos de Israel van a tener algún tipo de participación directa? Egipto de momento no ha comentado nada, pero es evidente que una crisis migratoria va a golpear a este país. Y de momento, para muchos expertos, el escenario está servido para una crisis y para una tensión que, de nuevo, no se ha vivido en bastante tiempo. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.